Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17, but I don't know what to do. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como veis, como siempre, hay algo tan simple pero tan especial como empezar el día con un buen desayuno. Pues bueno, yo hoy me he preparado una tostada con queso cottage, tomate fresco, albahaca, un toque de sal y, como no, pues un buen chorrito de aceite de oliva, que es un sabor que me transporta pues a casa, a lo natural, a lo simple. But you showed me. Y acompaño mi tostada con un café con leche, que es mi favorito. La verdad es que este momento de la mañana es mío. Es como un pequeño ritual antes de que empiece el ajetreo del día. ¿Y vosotros? ¿Cómo soléis empezar vuestras mañanas? Me encantaría probar nuevas ideas. Así que contadme en los comentarios cuáles son vuestros desayunos favoritos. Y bueno, pues ya después del desayuno, ya sabéis, después de asearse uno, lo primero que hago es arreglar la habitación. Hoy toca cambiar las sábanas. Es una tarea que la verdad es que disfruto muchísimo porque siempre, pues eso, deja el dormitorio con una sensación fresca y acogedora. Maybe we should hurry up and seal the deal. Y bueno, pues además de cambiar las sábanas, también aprovecho para aspirar el colchón. Es un paso que no todos solemos incluir en nuestra rutina, pero que es muy importante. Con este eliminador de ácaros me aseguro de que el colchón esté limpio y libre de partículas que puedan afectar la salud. La verdad es que es increíble la diferencia que se siente después de usarlo. A mí me encanta porque es práctico, eficaz y fácil de usar. Ya os lo presenté en otro vídeo, pero os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Así que no hay nada como unas sábanas recién lavadas, ese olor y esa sensación tan agradable que la verdad es que te preparan para descansar mejor por la noche. Y bueno, pues como siempre os digo que para mí el dormitorio es más que un lugar para dormir, es nuestro refugio, el espacio donde recargamos energía después de un largo día. Por eso a mí me gusta mantenerlo impecable. No es solo una cuestión estética, sino que también es una cuestión pues de bienestar. Un colchón limpio, unas sábanas frescas pueden marcar la diferencia en la calidad de nuestro descanso. Los ácaros y el polvo, por ejemplo, pueden afectar a nuestra salud y a nuestra piel, especialmente si tenéis alergias, los alérgicos ya lo sabréis. Además, una cama bien cuidada aporta una sensación de calma que es increíble. No hay nada como entrar en el dormitorio y sentir que está limpio, ordenado y preparado, pues eso, para acogerte al final del día. Pequeños hábitos como ventilar, cambiar las sábanas regularmente o usar herramientas que eliminen los ácaros no solo mejoran la calidad del sueño, sino que también hacen que tu hogar sea un lugar mucho más saludable.
También hoy quiero compartir con todos vosotros una manera práctica de darle un acabado impecable a lo que es el embozo de las sábanas y a los almohadones, que ya sabéis que, bueno, pues cuando se lavan salen siempre, no sé por qué, esa parte es mucho, mucho más arrugada. Yo normalmente las plancho, pero esta vez he querido usar esta plancha vertical para que veáis lo fácil que es. Lo que me encanta de esta plancha es que no hace falta pues sacar las sábanas de la cama. Con unas pasadas rápidas se consiguen eliminar arrugas y dejarlo todo perfecto. Además, el vapor también ayuda a refrescar los tejidos. Y sinceramente es una opción rápida y práctica para cuando no tienes mucho tiempo, pero quieres que tu cama luzca impecable. También os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Every day you're making me better, 'cause a love like this is rare, and I wanna take you there. I would give it all away to do it all again. Make our love a story that would never end. Never thought I'd feel so alive, looking in your eyes. I just wanna love you till the day I die. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh. Así que después de cambiar las sábanas, pues siempre las pongo a lavar de inmediato. Uso un programa específico para ropa de cama con agua caliente para asegurarme de que queden bien limpias y desinfectadas. Siempre procuro usar productos que cuiden los tejidos y que dejen un aroma suave y agradable. No hay nada como dormir entre sábanas frescas con ese olor a limpio. I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. Y bueno, pues mientras las sábanas se lavan, voy a sacar una secadora que ya tenía puesta. Yo siempre intento optimizar el tiempo y adelantar tareas. Y así poco a poco, pues todo queda listo. Deciros que es súper práctico tener secadora. Además, me gusta sacar la ropa justo cuando termina para evitar que se formen arrugas. Y así pues ya luego solo queda doblarla y plancharla según lo que necesite, porque bueno, pues si la sacas medio calentita hay cosas que no hace falta ni plancharlas. Empty bottles, messy bed. Y bueno, pues una vez que la cama la tengo lista, pues me gusta dedicar unos minutos a limpiar el polvo. Para mí, como ya os digo, no se trata solo de que la habitación se vea limpia, sino de mantener el aire más puro, especialmente en esta zona de descanso. Yo lo único que hago es pasar un paño húmedo con un limpiador suave para no levantar polvo al aire. No uso ninguna bayeta especial ni nada. En este momento pues estoy usando el preparado que os enseñé hace un par de vídeos con el jabón Beltrán, que la verdad es que funciona fenomenal, me encanta. Y simplemente pues presto atención a las superficies que más usamos, como las mesillas, los marcos de fotos, la televisión, las lámparas. La verdad es que es increíble cómo estos pequeñitos detalles hacen que todo luzca mucho más cuidado. Someone new. I think I need to clean my room.
Y ya por último, pues paso la aspiradora. Para mí es esencial, sobre todo si hay alfombras, que bueno, pues eso, yo tengo alfombra en la habitación también, debajo de la cama. Esta aspiradora, que también os la enseñé hace un par de vídeos, me encanta porque bueno, pues como tiene lo que es el mango flexible, pues no me tengo que agachar prácticamente casi nada, incluso para pasarla por debajo de la cama. Y bueno, pues como os decía, para mí es esencial, sobre todo, pues eso, la alfombra, porque acumulan muchísimo polvo y suciedad. Y la verdad es que este paso es rápido, pero marca la diferencia en la limpieza de la habitación. Y eso sí, siempre intento llegar a las esquinas y debajo de los muebles, porque son zonas que a veces olvidamos, pero es donde más se acumula el polvo. Need to clean my room. See, homemade, wherever I'm with you. It's just where I let you into. I can make it mine again. And just maybe I'll go out next weekend. And I'll let someone new in. I'll be glad I said. Think I need to clean my room. The space you locked inside me. Get your clothes off the drawers and floor. Get your love out the door before I show this place to someone new. Think I need to clean my room. Empty bottles, messy bed. Clothes are hanging off the shelf. Memories scattered in my head. Been a mess since you left. Watching screens, closing shades. Drinking, eating by myself. Haven't left here in days. Been a mess since you left. And I've been keeping all your boxes in case you ever wanted to move back in again. But it's been a while and I think I need to clean. Y bueno, pues como veis, el siguiente paso en mi rutina es limpiar el baño. Es un espacio que usamos a diario, así que me gusta mantenerlo fresco y reluciente. Eso para mí es súper, súper esencial. Y bueno, pues siempre empiezo poniendo el líquido en lo que es el inodoro para que vaya haciendo efecto, y luego pues el lavabo. En el lavabo, pues ya sabéis que se acumula mucha suciedad, como restos de jabón, o en zonas específicas que hay muchísima cal. Así que bueno, pues uso el producto que yo misma hago, que ya lo sabéis. Y bueno, pues la verdad es que me gusta dedicar atención a los detalles, como el grifo, los bordes, para que todo quede impecable. Thought you were También deciros que bueno, yo todas las bayetas que utilizo para todos los baños son azules, así que no creáis que utilizo la misma bayeta tanto para el inodoro como para lo que es el lavabo, sino que la voy cambiando, lo único que todas son azules. Y también, pues bueno, me gusta hacer hincapié en el espejo, porque un espejo limpio siempre hace la diferencia en un baño. Con un limpiador de cristales, que ya sabéis que lo hago yo también, y un paño seco de algodón, y la verdad es que se consigue que quede sin marcas y sin huellas, y deciros que eso marca la diferencia. see, homemade, wherever I'm with you. It's just where I let you into. I can make it mine again. And just maybe I'll go out next week. Luego me paso a la bañera, uso pues eso, el mismo producto para todo, para eliminar los restos de jabón y de cal. La verdad es que aquí nosotros no tenemos mucha cal, porque tenemos un aparato abajo en el sótano que es como un descalcificador de agua. Pero bueno,
El caso es que me aseguro de limpiar bien las paredes, el suelo. Es una tarea que puede parecer pesada, pero hacerlo regularmente lo hace mucho más rápido. Y ya pues lo termino limpiando el inodoro, aspirando el suelo, fregándolo y volviendo a poner todo en el sitio. You're like a song that I sing in the morning. Y bueno, pues como veis, con este clima nevando, lo que apetece es algo calentito y reconfortante. Así que voy a preparar una crema de calabacín que es ligera, deliciosa y súper fácil de hacer. Con la receta de Thermomix sale especial. La podéis hacer también si no tenéis Thermomix en una olla normal. Ya sabéis, calabacín, cebolla, ajo, si queréis un poquito de patata, en fin, que sale buenísima. Raindrops drumming on a first day summer day. You're like the scent of coffee brewing in the morning. You're like the crackling of a fireplace on a chilly winter night. You're like a cabin made for two while inside is snowing. Oh, oh. Just like a movie scene wherever you go. And do you know that I know that you know? Do you know that I know that you know? And when you drop one of your smiles, the sound of tires and violence rise. 'Cause your laughter is the soundtrack of my life. The soundtrack of my life. Como veis, es súper fácil de hacer. Yo luego le añado un poquito de mantequilla y también le añado, a veces si tengo quesitos, pues le pongo unos quesitos y si no, pues le añado un trozo de queso Filadelfia, que eso le da, pues eso, ese toque y esa consistencia tan rica. Se tritura todo bien triturado y la verdad es que está para chuparse los dedos. Yo muchas veces también le pongo un poquito de nuez moscada que le da otro toque diferente y está buenísima. Y bueno, pues ha dejado de nevar y antes de comer voy a aprovechar para limpiar la acera y la salida del garaje, porque aquí en Estados Unidos es nuestra responsabilidad mantenerlo limpio, no solo por seguridad, sino también porque si alguien se resbala podrían denunciarnos. Así que, pues eso, voy a ponerme bien abrigada y voy a ponerme manos a la obra. Oh, harder for me. Quitar la nieve es una tarea que puede parecer pesada, que lo es, pero la verdad es que también es una buena forma, pues eso, de hacer el workout y de disfrutar un rato al aire libre. Así que, bueno, pues yo siempre empiezo por la zona del garaje porque tenemos ahí la máquina quitanieves y me aseguro de quitar toda la nieve acumulada para que quede un camino seguro. Y siempre intento hacerlo pues lo antes posible para evitar que se convierta en hielo. Y ya pues una vez terminado me toca limpiar la máquina antes de meterla otra vez en el garaje
Y bueno, pues deciros que aquí es súper importante dejarlo todo bien limpio porque es la zona de acceso principal. Además, con menos nieve acumulada, pues vamos a evitar que se ensucie más el interior de la casa. Y bueno, pues nada, una vez ya termino de hacer todo esto, pues ya termino echando sal en las áreas que he limpiado porque esto ayuda a derretir cualquier rastro de hielo que pueda quedar y evita que se forme aún más, porque bueno, pues si viene algún repartidor a traer algún paquete, pues evitaremos que se resbale. Es un pequeño paso, pero que marca la diferencia, pues eso, en estos días fríos como este. And sometimes I pretend I'm just above it all, but I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I'll run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. I want your body, body, I want your body, body, I want your body, body, just the body, body. Como os decía, pues eso, lo quito todo, incluso en la entrada, porque pues eso, si viene algún repartidor a traer algún paquete, como esto lo dejan aquí, pues tengo que mantenerlo todo limpio. I want your body, yeah. Oh, and I want your body. You know I want your body. I want your body, body. Y lo que os decía, pues ya termino poniendo sal porque pues eso, es muy importante mantenerlo todo bien y que nadie sufra ningún accidente porque aquí te buscas un lío y grande. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. 'Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Eh, loving on me. Maybe you. Y bueno, pues lo que voy a hacer también es poner a lavar esta chaqueta porque al rozarme tanto con el coche que bueno, pues se ponen súper sucios, le voy a dar un agua porque se me ha ensuciado bastante y eso, pues eso, en un periquete está hecho. También aprovecho para poner otras cosas que tenía oscuras y así ya, pues la lavadora de ropa oscura ya se queda lista. Run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures. Y ahora sí, pues después de la tarea al aire libre, nada sienta mejor que un plato súper reconfortante. Y hoy con este frío, pues no hay mejor opción que esta crema de calabacín. Y voy a hacer también unos dumplings de verduras que nada, eso se preparan al vapor. Mirad qué buena pinta y con un poquito de salsa de soja están deliciosos. Así que nada, una comida sencilla, pero perfecta para un día como este.
bueno, pues ya cuando llega la noche, antes de cenar, me gusta darme una ducha relajante. La verdad es que es el momento perfecto para desconectar del día y preparar mi piel para descansar. Dreaming of a time when I get things right. Así que comienzo con mi rutina de cuidado de la piel con los productos Yepoda. Ya sabéis que a mí me encantan, que llevo muchos años utilizándolos, que son ideales para hidratar y mantener la piel fresca y saludable después de todo el día. Ya sabéis que la doble limpieza para mí es súper importante y es, de los productos clave para mantener la piel súper cuidada. Send me a letter and a bottle of wine, telling me I will be fine. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway heart. Y bueno, pues deciros que de vez en cuando me pongo una mascarilla hidratante. Hoy es uno de esos días. Me gusta usarla para darle un extra de hidratación a mi piel. Y mientras hace pues su efecto, que son 15 minutitos lo que me la pongo, pues voy a aprovechar para secarme el pelo. Save me when I am falling. Save me when I am falling. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh. Y bueno, pues nada, voy a aprovechar este tiempo para secarme el pelo ya que queda listo para el día siguiente. La verdad es que es un momento de autocuidado que lo disfruto muchísimo. Me estoy poniendo este producto que me lo trajo mi hija de Mercadona, que es que es la imitación del Wow. Yo, pues bueno, por Amazon me compro el Wow, pero la verdad es que no noto la diferencia. Me encanta, así que pues eso, cuando viajan a España, lo primero que les pido es el producto este y bueno, otras cosas más de Mercadona que me encantan. Y bueno, pues como os decía, voy a aprovechar estos 15 minutos que me he puesto la mascarilla para secarme el pelo y así ya estar lista para poder bajar a cenar y a descansar un ratito. También deciros que de los productos de Yepoda, el serum es uno de mis favoritos. Tiene una textura ligera y se absorbe súper rápido. Yo lo utilizo todos los días, especialmente por la noche, porque para mí, para mi piel, pues yo creo que aprovecha más al máximo los nutrientes mientras descanso, ya que, bueno, pues ya tengo una piel madura y me encanta porque me deja una piel que yo digo, madre mía, si la tuviese así por siempre. Send a little love and I'll make it back. También el contorno de ojos es buenísimo, me encanta porque me quita muchísimo la inflamación, esas bolsas. Bueno, yo no sé a vosotros, pero a mí desde luego me encantan todos los productos de Yepoda. Halfway heart. Y ya por último, pues me aplico la crema hidratante y la verdad es que el resultado es fantástico. La piel se siente hidratada y renovada. Así que, bueno, pues como siempre os digo, os voy a dejar un código de descuento en la cajita de descripción porque, bueno, pues si estáis pensando en utilizarlo o las que ya lo utilizáis, podéis aprovecharos de este descuento. Os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción para que podáis disfrutar
también de ellos. Así que nada, voy a terminar de secarme bien el pelo y también lo que me gusta ponerme todas las noches es la crema de cacao, también de Yepoda, que es buenísima porque hidrata muchísimo los labios. Lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling. Save me when I am falling. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I... Y bueno, pues para cenar la verdad es que me apetece algo ligero y fresco, así que voy a hacerme una ensalada de fruta, perfecta para terminar el día de una forma saludable. La verdad es que la fruta siempre es una opción deliciosa, llena de vitaminas y energía. Esta es una combinación de lo que, bueno, pues de lo que tenía, pero me gusta ponerle lo que se me ocurra según el momento. Pues hoy tenía plátano, pomelo y kiwi y me lo he hecho de eso. Well, that's what I've heard. And now I'm staying the night and the sun is out. What can we just go and spend it all where we wanna be? We were out of line, out of our minds. We could have fantasized about nothing more. And now it's late at night and the sun is out. What can we just go and spend it all? Y bueno, pues para acompañar voy a prepararme un té de miel, limón y jengibre, ideal para relajarme antes de dormir y con todos los beneficios para la digestión y el sistema inmunológico. Where we wanna be. También, pues mientras se enfría un poquito, ya sabéis que el yogur en mi casa no puede faltar, así que voy a dejar preparado el yogur porque yo lo hago por la noche, son 10 horas y ahora, pues bueno, lo primero de todo que hay que hacer es hervir la leche y mirad, os estoy enseñando que es en lactosa free y nada, y me voy a poner a cenar con esta cena ligera. La verdad es que me siento lista para descansar. Estos momentos de autocuidado, aunque pequeños, son esenciales para encontrar el equilibrio entre el trabajo, las tareas del hogar y sobre todo el cuidado de uno mismo. Y deciros que es importante recordar que cuidar de nuestra salud física y mental no solo tiene que ver con el trabajo y la productividad, sino con la tranquilidad que encontramos en los pequeños gestos cotidianos. Así que, corazones, hasta aquí el día de hoy. Gracias por acompañarme en este día. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya inspirado a tomar un tiempo para vosotros mismos, disfrutar de la rutina diaria y encontrar esos momentos que nos llenan de bienestar. Así que, corazones, yo me quedo aquí con mi chiquitín y deciros que, como siempre, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Like a bird.